Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Bienvenido de nuevo, estimado amigo y hermano en Cristo Jesús. El Centro Evangelístico Fe, Esperanza y Amor le trae un mensaje de Dios para su vida. El Señor les bendiga, hermanos. Buenas noches. Nuevamente nos volvemos a reunir, sabiendo que es una oportunidad más que el Señor nos da para que podamos recibir de su palabra. Desde ya le damos gracias al Señor porque podemos pasar un tiempo maravilloso degustando de aquello que Él nos tiene preparado para cada uno de nosotros. Vamos a pedirle al Señor que nuevamente sea propicio con cada uno. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias. Porque hasta aquí, oh Dios, tú nos has guardado, tú nos has librado, tú nos has permitido, oh Dios, hacer lo que tú tienes preparado para nosotros. Sabemos, oh Dios, que a veces nos resistimos, Padre del cielo, pero que esa palabra que llega a nuestras vidas cada vez que es trasladada por este medio, Señor, va y hace una obra especial en cada uno. Y no retorna vacía a ti, Señor, sin antes haber hecho esa obra. Gracias te damos. Y esta noche te pedimos, Señor, que eso haga, Padre, que vaya y haga tu obra en cada corazón. En el nombre bendito de Cristo Jesús, tu Hijo amado, te damos gracias. Amén. Bueno, si todos escuchamos la primera parte de este mensaje, hoy nos vamos a deleitar con la segunda parte. Porque no hay como terminar una meditación de la palabra. No hay como por quedarse satisfecho de haber llegado a entender lo que el Señor tenía preparado para nuestra vida. Y vamos a terminar con la meditación que iniciamos acerca de la parábola del sembrador. El sembrador que salió a sembrar la palabra. Ahora ya vimos la semilla, ya vimos el sembrador, ahora vamos a ver la tierra, sobre aquellos que oyen la palabra. La tierra son los que oyen. De acuerdo a Lucas capítulo 8 y verso 12, la tierra es aquellos que oyen la palabra, sobre los cuales es esparcida esa semilla. Antes de iniciar la meditación de la última parte de la explicación de la parábola, quisiera que hiciéramos un resumen de la meditación anterior, para no perder el hilo de lo que veníamos estudiando. Ahora vamos a hacer una pequeña prueba, un pequeño test que nos permita a nosotros ver si conectamos lo anterior con lo que hoy el Señor va a tener oportunidad de compartirnos. Primero vimos sobre los roles. Yo quisiera que en este momento cada uno de ustedes pensara, bueno, ¿cuáles son los roles? ¿Cuáles son los actores que el Señor explica que hay en la parábola del sembrador? Que piensen en el primero que dijimos, segundo y el tercero. Ya les di una clave. La clave son que hay 3 actores. Y que recordemos, si ya lo tenemos en mente, ya lo compartimos con la familia para que nadie se haya olvidado de esos 3 actores, ahora los vamos a recordar. Son la semilla, el sembrador y la tierra. Y la tierra son los que oyen. Lo vimos detenidamente. Vimos en qué consistía la semilla, qué consistía el sembrador. Y ahora vamos a ver en qué consiste la tierra. Dijimos que la semilla, ¿qué era? Ahorita piensen y digan, ¿qué era la semilla? Seguro que todos ya dijeron, es la palabra de Dios. Luego hablamos de que habían 3 cosas que eran iguales. La semilla, la segunda
la palabra y la tercera. Este momento pensemos cuál era la tercera, que es igual a la palabra. La Biblia. Como todos acertaron, vamos a pasar a la siguiente. Para que la palabra dé fruto, debe tener 3 aspectos importantes. Debe ser recibida, entendida y retenida. Eso lo vamos a ver en detalle. Solo le dimos un pincelazo y por eso no les hice ninguna pregunta. La Biblia se describe en 2 grandes grupos. En una hay 39 libros y en otra hay 27 libros. En total, piensen, hay 66 libros. Acertaron todos. Pero en los primeros 39 libros, ¿qué es lo que tiene el Señor preparado para nosotros ahí? ¿Qué fue lo que el Señor inspiró a líderes y profetas? Lo que el Señor inspiró, ¿ya lo tienen en mente? Fue el plan que Él tenía preparado para nosotros. Él describió el plan de lo que iba a venir a ser Jesucristo a la tierra. En cada uno de esos pasajes podemos encontrar nosotros esas diferentes facetas, esas diferentes situaciones y todo aquello que Jesucristo hizo en la tierra y que dejó establecido a sus discípulos y apóstoles para que siguiéramos haciendo. Entonces, la Biblia tiene 2 grandes grupos, inspirados por Dios, para nuestra edificación, para nuestra enseñanza, mostrándonos lo que Él tenía en su plan y cómo Jesucristo ejecutó su plan. Y que aún veremos cosas en el futuro que son parte de la ejecución de ese plan cuando Jesucristo aparezca en las nubes para llevarnos con Él. Luego, el Señor mandó que todos seamos sembradores. Cada uno de nosotros, después de haber recibido su palabra, nos convertimos en quienes tomamos la semilla y la vamos a esparcir. Ahora bien, estamos en el punto en el que debemos de preparar la tierra. Debemos saber la tierra sobre la cual vamos a esparcir esa semilla y nos vamos a convertir como sembradores en aquellos que lleven su semilla, como dijimos en la parte final de la primera parte de este estudio, en que debíamos interiorizar esa semilla en nuestro corazón y luego poder compartirla con los demás. Ahora, después de haber hecho ese resumen, ya nos ponemos al día de lo que vimos el jueves anterior. Y ahora tenemos la oportunidad de finalizar este estudio. Y para que podamos analizar lo que es la tierra, lo que son los oyentes, lo vamos a hacer en los 3 evangelios. Tenemos que saber qué es lo que el Señor dejó establecido en cada uno de esos evangelios. Yo quisiera que en este momento pudiéramos reflexionar sobre por qué el Señor no inspiró solo en un evangelio esa parábola. ¿Por qué la inspiró a 3 diferentes escritores? Es algo que debiéramos de pensar. El Señor no hace nada por casualidad. Nunca lo ha hecho. Todo está debidamente planificado. Especialmente lo que está escrito en su preciosa palabra. Eso nos permite a nosotros y nos obliga a analizar
lo que está escrito en cada uno de los evangelios: Mateo, Marcos y Lucas. Ahora veamos esos oyentes, esa tierra. Esa tierra tiene 4 calidades, 4 características. Y esas 4 características es importante que veamos. La primera característica es que dentro de la tierra en la que se esparció la semilla, de acuerdo a la parábola que está en los 3 evangelios, era una tierra que estaba dispuesta a recibir semillas de trigo. Y a mí me entró una curiosidad para poderle explicar y que juntos podamos entender qué es lo que pasa aquí. Porque cualquiera se podría pensar, pero ¿por qué? Que fue lo que yo me puse a pensar. ¿Por qué poner la semilla junto al camino? Si no es una tierra que esté lista para recibir semilla. ¿Por qué el Señor se le ocurrió plantearlo de esa forma? Y para eso hay que uno profundizar un poco más, que no está en la Biblia. Pero le estaba hablando a sus discípulos que sabían cómo se esparcía la semilla en aquel tiempo. No utilizaban maquinaria. Era la gente la que manualmente esparcía la semilla. ¿Y por qué iba a caer semilla junto al camino? Dice que para atravesar ciertos terrenos, construían caminos en medio de ellos, de forma que pudieran atravesar los terrenos sin dañar las siembras. Eso significa que habían pequeños caminos donde la gente pasaba y quedaban donde iban a esparcir la semilla. Por lo tanto, la semilla cayó junto al camino, a ese camino que estaba ahí. Entonces sí existía la posibilidad que la semilla no fuera depositada donde había tierra trabajada para eso. Luego dice en los 3 evangelios que la semilla cayó en pedregales. Eso significa que dentro de esa tierra tratada habían pequeñas rocas. Ahora uno se pone a pensar y mira tierras como las que uno logra ver en la costa de Guatemala, tierras donde se ve la tierra negra, se ve bien arada, bien cultivada, y se logra ver que no hay rocas ahí, y las quitan, y se aseguran que no se vaya a dañar la rastra, como le llaman, la que remueve la tierra, ni el arado, porque han quitado cualquier roca que hay dentro de la tierra. Entonces es difícil encontrar una roca. Pero cuando uno ha tenido la oportunidad de caminar y ver las tierras en Israel, es muy raro no ver una tierra que no tenga rocas. Y muchas las han trabajado de tal manera que les han quitado todas las que pueden, pero siempre quedan. Es imposible con tanta roca en ese lugar. Entonces, lo que sucede es que a la hora de labrar la tierra, trabajar la tierra cubre las rocas. Pero abajo de esas pequeñas capas de tierra hay rocas ahí. Hay piedrecitas que se quedan, la tierra queda arriba y las rocas se quedan abajo. Entonces hubo semilla, de acuerdo a la parábola del Señor, que cayó en pedregales, en lugares donde había piedra abajo de la tierra. Luego vamos a explicar por qué. ¿Por qué es importante para el Señor describirlo de esa forma? Lo que quiero que entendamos aquí son las condiciones de la tierra. ¿Cuáles son las características de la tierra donde va a esparcirse la palabra? ¿Qué es lo que el Señor trataba de explicar en cada uno de los evangelios? En los 3 evangelios también dice que cayó entre espinos. En esa tierra se producen pequeñas plantas
que empiezan a surgir al mismo tiempo que llega la lluvia. Hay por ahí escondiditas en la tierra pequeñas plantas que son espinosas, que tienen espinos. Entonces, cuando se esparce la semilla, va a caer en lugares donde hay tierra que va a recibir la semilla y a la par va a encontrar pequeñas plantitas que no se logran ver, que no se lograron morir en el proceso de labrado de la tierra y que van a afectar a la semilla que se está esparciendo en ese lugar. Y por último, habla de que la semilla cayó en buena tierra. Y en los 3 evangelios coincide claramente las 4 condiciones de la tierra. La buena tierra es aquella que está lista para recibir la semilla. Que cuando caiga ahí y pasen el arado para que la cubra, la semilla, le va a caer una tierra muy buena, excelente, con nutrientes suficientes para que esa semilla pueda brotar. Entonces, en estos 3 pasajes, 3 descripciones de las condiciones de la tierra, de los oyentes, son iguales. Exactamente iguales. ¿Por qué? Porque el Señor no puso ninguna particularidad ahí. ¿Por qué inspiró exactamente lo mismo? Porque quería que entendiéramos que las condiciones de los oyentes van a ser exactamente esas. No importa si es aquí en Guatemala, o es en Estados Unidos, o es en la China, o es en Rusia, o es en Pakistán, o es en Israel, o es en cualquier parte de este planeta. Van a haber oyentes con las mismas características. No importa si son blancos, si son altos, si son bajos, si son morenos, si son negros, no importa el color, no importa la raza. Tienen las mismas características de tierra, las mismas características de oyentes. Por lo tanto, la semilla va a ser esparcida por tierras con 4 condiciones muy particulares. Cayó junto al camino, cayó en pedregales, cayó entre espinos y cayó en buena tierra. Entonces, como sembradores, y sembradores debemos de ser todos, insisto en esto, no está específicamente para aquellos que dicen, no, solo aquellos deben de predicar la palabra. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Se lo estaba diciendo para que todos lo hiciéramos. Esa no es una instrucción para alguien en particular. El Señor nos las dio a todos. Y aquí nos aclara que cuando hagamos esto, no pensemos que allá en Rusia vamos a encontrar solo buena tierra. Y que en Pakistán solo vamos a encontrar aquella tierra que está junto al camino. No, vamos a encontrar las mismas características. Vamos a encontrar esas 4 condiciones en cualquier lugar donde se predique el evangelio. Eso es lo que el Señor nos está diciendo aquí, al no hacer ninguna diferencia en estos 3 pasajes de los 3 evangelios. Yo quisiera compartirles a ustedes y vamos a ver cómo lo hacemos con hermano Alex, para que les llegue a ustedes esta presentación que yo estoy utilizando, que trabajé de forma que ustedes puedan detenidamente agarrar los pasajes para que puedan hacer ese análisis con mucho más detalle. Yo separé los pasajes, marqué para ver qué diferencia había entre uno y otro y poder entender por qué el Señor lo dejó escrito en tres evangelios y qué enseñanza podemos tomar
de que Él lo haya hecho de esa forma. Ahora analicemos la condición de esa tierra. Allá solo vimos que hay 4 condiciones diferentes. Ahora, cada condición en particular analicémosla. Analicemos la que cayó junto al camino. Y la primera nos dice que esta tierra no está preparada para recibir semilla. Y esa es la característica y esa es la condición de aquellos oyentes que muchas veces, primero, cuando no conocen al Señor, los tomamos de la mano y les decimos, véngase para acá. Y hay oyentes que nunca han tenido oportunidad de escuchar del Señor. Y les parece que eso que está sucediendo ahí en la predicación de la palabra es algo completamente nuevo para ellos. Y ni siquiera hemos orado para poderlos presentar a escuchar esa palabra. Esa tierra no está preparada. Ellos es posible que cuando llegue esa semilla no le pongan ninguna atención. Y el Señor da una explicación clara ahí. Y muchos de ellos rehúsan a escucharla. Están oyendo pero no escuchando. Esa es la condición de esa tierra. Esa es la condición de esos oyentes. Aquellos donde la semilla cae y están junto al camino. Luego la condición de los pedregales. Tierra que tiene rocas, que no permite que la semilla pueda recibir la humedad y que sus raíces puedan profundizar, aunque sean cubiertas por la tierra. La roca está abajo, la tierra queda arriba, la semilla queda en medio, debido a que la roca que está abajo no guarda humedad, sino se va hacia afuera y no es posible que reciba los nutrientes de la tierra y que sus raíces puedan profundizar en ella. Estos oyentes que reciben la palabra pero no tienen la condición para que prospere. Hay gente que dicen, sí, yo voy, pero no tienen la condición para que prospere. Y veámoslo en las dos líneas de los oyentes, porque hay 2 líneas que debemos de entender y creo que la debemos de entender desde el principio. Cuando nosotros decimos que cayó junto al camino, hay 2 vertientes. Una es de aquellos que no conocen al Señor y la otra es los que sí conocemos al Señor. Porque la semilla está siendo esparcida permanentemente de diferentes formas. Entonces, cuando es alguien que no conoce al Señor, es alguien que nunca ha escuchado de la palabra y que no está preparado para recibir esa palabra. Pero también ocurre que cuando ya se conoce al Señor, puede ser que nos pongamos a la orilla del camino porque no llegamos con un corazón preparado para que se reciba esa palabra en nuestro corazón. Entonces, empecemos a verlo en esas 2 vertientes. El que no conoce al Señor y los que sí conocemos al Señor. Y luego la que cayó en pedregales. Nosotros que ya conocemos al Señor, a veces tenemos por ahí escondido, bajo la tierra, pequeñas rocas que no permiten que la palabra, que es la semilla, tenga la humedad suficiente, que tenga los nutrientes suficientes y no permite que la raíz se enraíce en nuestro corazón. Cuando no se conoce al Señor, esa palabra no permite que haya una disposición
a entregar su vida al Señor. Entonces, esas dos vertientes es importante que las vayamos viendo, porque a veces queremos aplicar esta parábola solo para aquellos que no conocen a Cristo. Pero en realidad, esta palabra, cuando veamos más adelante, vamos a confirmar esto de las dos vertientes. Luego dice, cayó entre espinos, tierra que no fue bien preparada y tenía pequeños espinos que crecían junto a la semilla. Oyentes que reciben y permiten que la palabra crezca, pero hay estorbos que evitan el fruto. ¿Eso qué significa? Que aquellos que no conocen a Cristo tienen muchísimos espinos por ahí. Cae la palabra, pero esos espinos no permiten que la semilla de la palabra de Dios crezca y estorban que llegue a haber fruto en su vida, que llegue a haber la salvación en su vida. Mientras que aquellos que conocemos a Cristo, tenemos a veces cosas ahí adentro, amarguras, situaciones difíciles de llevar, complicaciones, problemas. Todos esos son espinos que cuando cae la palabra, no permiten que esa palabra haga fruto en su vida. La otra condición es, cayó en buena tierra. Eso es lo que quisiéramos todos. Que caiga sobre la buena tierra, sobre aquellos que tienen toda la disposición de escuchar la palabra, recibirla y venir a Cristo. Y por el otro lado, los que conocemos al Señor, ser buena tierra para recibir la palabra, que se enraíce en nuestros corazones, que venga, que prospere y que dé fruto. Esa es la buena tierra. Esa es la que va a estar lista y preparada para recibir la palabra del Señor, la semilla que fue preparada por Dios por muchísimo tiempo. Fue inspirada a sus líderes, a sus profetas, a sus discípulos y a sus apóstoles, con el propósito de que nosotros la tuviéramos disponible. Ahora, veamos cómo esa semilla se ve afectada dependiendo de la condición de cada evangelio donde está descrita esa palabra. Porque ahí el Señor explica cosas diferentes. Por ejemplo, en Mateo, en Marcos y Lucas, respecto a los que cayeron junto al camino, ¿qué pasó con la semilla? Algunas aves se las comieron y otras las semillas fueron aplastadas, fueron apachadas, fueron holladas, dice la palabra. ¿Qué significa eso? Que como estaba junto al camino, pasó alguien y la lastimó, la dañó. Eso es lo que pasa con la semilla. Que viene el enemigo, la toma y se la lleva. Y no deja nada en nosotros. Ni en aquellos que no conocen a Cristo. La que cayó en pedregales. La semilla nació, pero no había mucha tierra. Y no tenía humedad. No habían condiciones porque la roca no lo permitía. Para aquellos que no conocen al Señor, la semilla algo hizo ahí. Le quedó en la mente. Pero no llegó a haber salvación. Y para los que conocemos al Señor, nació, pero no llegó a prosperar. Llegó un momento que nos olvidamos de aquello que fue puesto en nuestro corazón. La que cayó entre espinos. La planta creció, los espinos vinieron y la ahogaron, dice la parábola, la explicación que Cristo da. Y algo muy importante, cayó entre espinos, la planta sí logró crecer, pero esos espinos la ahogaron, pero no dio fruto.
Ni hubo salvación para aquellos que no conocen al Señor, ni hubo fruto en nosotros. No hubo algo que produjera para nuestro crecimiento, para nuestro desarrollo espiritual. La que cayó en buena tierra tiene las 3 características que se esperarían de lo que haga la palabra. La semilla cayó en esa buena tierra, brotó, creció la planta y dio fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Esto es fundamental. Esto es lo que realmente hace que la palabra cumpla con su propósito. Cuando dice que envió la palabra e hizo la obra para la cual la envió, es porque cayó en esa buena tierra y dio 30, 60 y hasta 100 por uno. Ahora, lo que refleja la condición de la tierra no solo es el efecto que hace la tierra misma, sino ahí hay una acción del malo. Dice que cuando cae a la orilla del camino, viene el malo la arrebata lo que fue sembrado en el corazón. Eso lo dice en Mateo. En Marcos dice, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que fue sembrada en sus corazones. O sea que no deja chance de nada. El malo está atento a qué va a ser depositado en nuestro corazón tratándose de la palabra del Señor. E inmediatamente lo arrebata. En Lucas dice, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra. En los 3 evangelios nos explica cómo el malo hace esa acción. Luego dice, pero no tiene raíz en sí cuando se trata de lo que cayó en pedregales, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. ¿Qué pasa? Si no conozco al Señor, al nomás venir algo que me empiezan a decir, ¿y por qué? ¿Y por qué ahora te volviste evangélico? Empiezan a acosarme, empiezan a tratar de hacerme sentir mal por haber recibido al Señor. Eso viene y lo que no permite es que la palabra logre hacer raíz en aquellos que están conociendo a Cristo y se apartan del evangelio. Y aquellos que sí conocemos al Señor, muchas veces la aflicción, situaciones como las que están pasando ahorita, muchas veces perturban a las personas y no permiten que la palabra se enraice. Le creen más a las cosas que están llegando día a día. Por eso no somos partícipes de estar publicando cosas que vienen de otro lado. Muchas de esas cosas a veces tienen situaciones que entorpecen lo que el Señor quiere poner en nuestro corazón. Le creo y le pongo más temor a esas cosas que a la confianza que debiera de tener en la palabra de Dios. Yo debiera de depositar en mi corazón la palabra que sí tiene sentido para mi vida. Y no todas esas cosas, incluso pensemos en que hay mensajes que llevan una acción perturbadora, evangelios diferentes a los que el Señor estableció en su palabra, semillas diferentes que no son la semilla de la palabra de Dios. El Señor nos puso en medio de una congregación que por más de 40 años ha predicado el evangelio y ha buscado que se predique la sana doctrina, apegándonos a lo que dice su palabra, asegurando no mezclar la semilla. Si estamos utilizando de otros medios, ¿qué filtro se está pasando para que no tergiversemos la palabra del Señor? Yo les diría, hermanos,
tengamos el cuidado de no tomar palabra de otro lado. No es el momento. No quiere decir que no hayan excelentes predicadores que prediquen la palabra del Señor. Pero el Señor, en ningún lugar de la palabra vamos a encontrar que debemos de andar escuchando por todos lados palabra y tomar lo que nosotros pensemos que está bien. Hay que ponernos a pensar que por alguna razón nos puso donde estamos y que ahí nos ha cuidado y que hasta este momento nos ha sostenido ahí. Y que si Él quisiera que fuéramos y tuviéramos otra palabra, ya nos hubiera llevado de donde estamos. Pero Él quiere que estemos aquí. Y yo me deleito cada día que tengo la oportunidad de escuchar la palabra que se predica en el Centro Evangelístico Fe, Esperanza y Amor, en cada una de las congregaciones que ha levantado Él en este ministerio. Porque sabemos que provienen de la misma semilla, del mismo ministerio, de la misma doctrina. El malo anda viendo cómo mezclar semillas. El malo anda viendo cómo quitar las cosas que Dios quiere poner en nuestro corazón. Quisiera ir finalizando esta parte, viendo que el Señor en los 3 evangelios, cuando habla de la semilla que es puesta en la buena tierra, tiene 3 características. Voy a leer la primera y luego voy a plantearles la diferencia que hay en las otras 2. En Marcos el Señor dice, y estos son, en Marcos capítulo 4 y verso 20, y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben, y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Veamos, en Mateo hay una diferencia. Y dice, mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra. Y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Y Lucas dice, mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra y dan fruto con perseverancia. ¿Cuál es la diferencia fundamental en estos 3 pasajes? En Marcos habla de aquellos que reciben la palabra. En Mateo habla de los que entienden la palabra. Y en Lucas habla de los que retienen la palabra. ¿Por qué el Señor lo planteó de forma diferente? Porque son 3 etapas para que la palabra sea puesta en nuestro corazón. Lo primero que tengo que hacer es un oidor atento, que recibe la palabra. Tengo que tener una tierra preparada. Tiene que estar en condiciones de recibir la palabra. Y luego, tengo que irme a lo que dice Mateo. Teniéndolo adentro, tengo que buscar entenderla. Esa tierra preparada la tiene que fortalecer con los nutrientes, con la humedad, para que esa palabra sea entendida por nosotros. Y con Lucas debo de entender que esa palabra no la debo de dejar de ir de mi corazón. Debo de retenerla permanentemente en él. ¿Y cómo la voy? ¿Cómo voy a hacer que esos 3 aspectos que el Señor me plantea en cada uno de los evangelios tengan los frutos esperados? Porque en cada uno habla de que va a llegar a tener fruto. Cuando yo la recibo,
Debo estar esperando. Yo no sé si ustedes están esperando el jueves o el domingo. No solo ahora, sino cuando íbamos presencialmente a nuestra casa de oración. Pero había que tener el anhelo, hay que existir el anhelo de nosotros de recibir esa palabra, de preparar esa palabra, de orar por aquellos que van a predicar esa palabra. Para que cuando yo llegue, yo estoy con la tierra lista para recibir esa palabra. Y cuando salgo de ahí, yo no me puedo olvidar de aquel deleite que tuve a la hora de escuchar su palabra, de recibirla. Debo de tratar de entenderla. ¿Qué pasó? ¿Por qué dijeron esto? ¿Qué más puedo aprender de esto? Y luego tengo que retenerla, y para retenerla tengo que ponerla en práctica. Algo que no se olvida es algo que oigo, entiendo y aplico. Eso va a quedar permanentemente en mi vida. Cada día voy a tratar de aplicarlo para las circunstancias que se van presentando. La aplicación de esta parábola, a la hora que tengan la oportunidad de tener esta presentación, la describí en un gráfico de manera que sea fácil para cada uno de nosotros recordar cómo esta parábola puede ser aplicada. La palabra es la Biblia. Esa palabra, eso que está en la Biblia, debe ser esparcido. La semilla del trigo se esparce, se tira sobre la tierra, se tira sobre los oyentes. Debemos ir y esparcir esa palabra. Y para que se esparza en toda la tierra, tenemos que hacerlo todos. No solo puede haber alguien, todos tenemos que hacerlo. Y esa palabra va a ser esparcida para dos propósitos. Uno para salvación y el otro para edificación. Para salvación de aquellos que no conocen a Cristo y para edificación de aquellos que conocemos a Cristo. Eso significa que esa palabra debe ser esparcida sobre todos. No debe de quedarse ni un rincón de la tierra sin que esa palabra sea esparcida, sin que esa semilla sea esparcida. ¿Qué frutos vamos a tener? Al 30, al 60 y al 100 por uno. Dos tipos de frutos. Aquellos que son salvos y los frutos de justicia y del Espíritu para aquellos que conocemos a Cristo. De esa manera vamos a tener nosotros la aplicación de la palabra, de la parábola del Señor, de la palabra del Señor, de manera que la entendamos mejor. Yo quisiera concluir pensando que el Señor nos ha enseñado cómo podemos profundizar en aquellas cosas que el Señor tiene escrito en su palabra. Cuando la palabra empieza a ser en nosotros un disfrute para tratar de entender aquellas maravillas que hay escritas ahí, no nos podemos quedar solo con Mateo y la descripción de la parábola del sembrador. No puedo esperar a llegar a Lucas y darme cuenta después de 3-4 meses que existía otra descripción de la parábola en Lucas y otra en Marcos. Cuando debiera de ver si no hay alguna cosa más donde el Señor esté explicando eso con alguna connotación diferente, con algo diferente, adicional a lo que puedo aprender aquí, que necesito aprender para que esa palabra que recibo a través de la lectura venga y la entienda y que luego la retenga con la aplicación de ella. Entonces, las conclusiones de esta segunda parte de la explicación de la parábola del sembrador son 3. Dios ha preparado la semilla para que dé fruto, y fruto en abundancia, pero la tierra debe de ser buena para recibir esa semilla. Esa es la primera conclusión que debe de quedar en nuestro corazón.
La condición y la disposición de los oyentes es fundamental para recibir la palabra. En los 3 evangelios tiene 4 condiciones en cada evangelio que son las mismas en cada uno, que son fundamentales para poder recibir la palabra. Esas condiciones, yo debo de saber no estar en ninguna de las primeras 3. Porque si no, la palabra no va a llegar a dar fruto. Ni van a haber salvos, ni van a haber creyentes edificados. En frutos de justicia y en frutos del Espíritu. Y la tercera, si el oyente recibe, entiende y retiene la palabra, permite que esa semilla, que es la palabra, que es la Biblia, brote, crezca y dé fruto al 30, al 60 y al 100 por 1. Una semilla pesada, una semilla lista, una semilla seleccionada por Dios por muchos siglos para que nosotros tuviéramos la oportunidad de tener esa palabra a nuestra disposición y salve a los inconversos y edifique a aquellos que hemos conocido a Cristo. Le damos gracias al Señor y esperamos que esta palabra haya tenido el impacto que Dios quiere que tenga en nosotros. Si no lo tiene, no es por Dios, porque la semilla fue preparada. Si no lo tiene, es porque hay alguna de las 3 cosas que habla la parábola que no permiten que esa palabra tenga ese fruto esperado. Vamos a darle gracias a nuestro Dios y pedirle que seamos buena tierra todo el tiempo. Que esta tierra esté preparada para recibir la palabra. Padre, en el nombre bendito de Cristo Jesús, te damos gracias. Te damos gracias, Señor, porque en tu infinito amor, tú nos permites cada día edificarnos en tu palabra. Tú nos permites, Señor, recibir de ella, Señor, todo el alimento. Todo lo que lleva esa semilla, que cuando brota, Señor, y se convierte en una planta, viene a traer fruto en nuestra vida. Por eso, Dios bendito, en el nombre maravilloso de Cristo Jesús, te damos gracias. Te pido, Dios, que guardes a tus hijos, Señor, ahí en cada hogar, a cada familia, a cada matrimonio, a cada joven, a cada señorita, a cada niño, Señor. Te pido que los guardes, Señor. Que los libres, Señor, de toda acechanza del malo. Que no permitas, oh Dios, que ninguna enfermedad los ataque. Y si alguno, Dios, te está siendo afectado, esta palabra bendita, Señor, haga esa obra de sanidad. Porque, Señor, tú llevaste nuestras enfermedades, sufriste nuestros dolores y por tus llagas nosotros fuimos sanados. En el nombre bendito de Cristo Jesús te damos gracias. Amén.
Dios les bendiga. Aquí les habla el pastor Erasmo Méndez, pastor de la iglesia Fe, Esperanza y Amor en la ciudad de Cleveland, Ohio, mandándoles un saludo, deseando las bendiciones del Señor sean sobre las vidas de ustedes y que el Señor Dios Todopoderoso los esté guardando allá en Guatemala o donde se escuche este mensaje, a todas las iglesias Fe, Esperanza y Amor en la ciudad de Guatemala, y creo que hay también otra más aquí en el estado de Boston. Así que saludos a todos en el nombre del Señor. Y estaba pensando en la palabra fe, esperanza y amor, de la cual pudimos trabajar por muchos años, y el Señor nos movió 3,000 millas de distancia a la ciudad de Cleveland, y aquí estamos como fe, esperanza y amor. Solo recordándoles que la palabra fe, esperanza y amor no es cualquier palabra, como dice 1 Corintios 13:13, en cuanto a la fe, la esperanza y el amor. Estas no son palabras simples, las encontramos en el aposento alto de la Pascua, en Juan capítulo 13 y capítulo 16, en el aposento alto del Pentecostés, libro de los Hechos capítulo 1 y capítulo 2, y en el aposento alto de Troas, Hechos 20 y versículos 6 al 12. No deja ser significante que el amor es la palabra clave para el primer aposento, que es el aposento de la Pascua, y que la palabra esperanza es clave para describir el aposento alto del Pentecostés, y la palabra fe es una palabra para el aposento de Troas. Entonces, que la palabra fe y esperanza y amor deben estar establecidas en nuestras vidas como cimientos. Fe, esperanza y amor son cimientos. Esta no es obra de unos hombres que establecieron esta iglesia, no. Esta obra es del Espíritu Santo, donde hay cimiento de fe, de esperanza y amor. Dirijo estas palabras a la iglesia Fe, Esperanza y Amor, a la iglesia gloriosa del Señor Jesucristo, a la iglesia local, a la iglesia universal del Señor, para que recordemos que debemos de estar fundados sobre el fundamento de los apóstoles, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, y estar fundamentados, como dice 1 Tesalonicenses capítulo 1 y versículo 3. Le voy a pedir a mi esposa que me lo busque ahí, y yo lo tengo ahí marcado en un papel. Ahí está 1 de Tesalonicenses capítulo 1 y versículo 3, que ya me lo lea, para que ustedes sepan que no son cualquier asunto, son fe, esperanza y son amor. Acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Ahí están las tres formas: fe, esperanza y amor. Saludos a toda la iglesia representada en la fe, esperanza y amor, y a toda la iglesia gloriosa del Señor Jesucristo. Mis saludos, mis oraciones son para ustedes. Debemos de continuar hacia adelante, firmes, sin volver a ver atrás. Jesús dijo: acuérdense de la mujer de Lot. Hermanos, acordémonos de la mujer de Lot. Pongamos nuestros ojos firmes hacia adelante, donde veremos el retorno del Señor Jesucristo. Dios les bendiga. Pastor Méndez desde Cleveland, Ohio, los saluda en nombre de la iglesia Fe, Esperanza y Amor, y en nombre de nuestras familias. Bendiciones y hacia adelante. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque yo, tu Dios Jehová, estaré contigo a donde quiera que vayas. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para su vida. Suscríbase a este canal. Lo esperamos en nuestra próxima emisión.